Bueno, chavalones, vamos a continuar con el tema del capítulo 2 de propagación de la luz. Vamos a hablar sobre lo que Newton decía. Newton decía que la luz se comportaba como corpúsculos, una luz compuesta por corpúsculos que entraban a la Tierra, ¿sí? Entonces, que había una emisión, una transmisión, una reflexión, y que de ahí salía el tipo de color, el color, perdón. Entonces, luego llegó Huygens, que decía que la luz estaba compuesta por ondas. Ahorita vamos a trabajar solamente como lo decía Newton. La teoría corpuscular en los 1600 y 1700, ahí que andaba el viejón. Entonces, en la teoría corpuscular podemos trabajar con lo que se miraba en física, en mecánica, que eran pues, los tipos de choques. Porque como van a ser, ¿cómo se dice? Bolitas, como corpúsculos, ellas van a chocar entre sí, ¿sí? Es lo que va a pasar. Entonces, va a haber el primer tipo de choque, lo vamos a considerar el choque inelástico. Prácticamente esta va a ser una clase de mecánica, pero en la teoría corpuscular de la luz, ¿no? Acuérdense que en el choque inelástico se tienen dos cuerpos, ¿sí? Que originalmente, este es el, ¿cómo se dice? El corpúsculo 1, donde su velocidad inicial 1 entra con una velocidad inicial 1, pero el corpúsculo 2 está quietecito. Ese es el antes, ¿no? Acuérdense que se estudia el antes, el durante no. Durante el choque no. Y la velocidad inicial 2 vale 0 en ese momento. ¿De acuerdo? Y ya cuando estamos estudiando el después, pasa lo siguiente. Uno empuja al otro en el choque inelástico, perdón. En el después. ¿Y ahí qué pasa? Tengo el corpúsculo 1 adherido al corpúsculo 2. Ahí lo hacen mejor ustedes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo impulsa. Y al momento de tener un choque con el 1 y con el 2, la velocidad, ese tiene una velocidad 1, ese tiene una velocidad 2, pero como lo empuja uno al otro, quiere decir que se adquiere una velocidad igualita, la final, ¿sí? Entonces, para ello se conserva la cantidad de movimiento. Siempre que este empuje al otro, haga de cuenta que está la bolita aquí uno y lo va a empujar con la bolita 2, se van a adherir y van a llevar la misma velocidad final. Antes no, estaba quietecito llegó y lo empujó, y al empujarlo por medio de choques, el choque como es inelástico, la velocidad inicial son diferentes, pero la velocidad final es la misma. Entonces, vamos a aplicar lo que aplicábamos en mecánica. Aquí se conserva la energía se conserva la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque no vamos a incluir ninguna fuerza externa. Es aislado y lo hace en un intervalo muy pequeño. Aplicando la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Acuérdense que antes que aplicarla teníamos una definición de cantidad de movimiento que está definida por la masa del corpúsculo en este caso y por su velocidad, que es vectorial, nomás que a veces yo no le pongo la flecha, pero ya sabemos que es vectorial, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar, se puede establecer, como estamos definiendo que se conserva la cantidad de movimiento debido a las restricciones que le pusimos sistema aislado de fuerzas y que lo hace en un intervalo pequeño y además que la velocidad final es igual, la 1 y la 2, podemos aplicar cantidad de movimiento total inicial igual a cantidad de movimiento total final, donde como son dos cuerpos, es la cantidad de movimiento inicial 1, la cantidad de movimiento inicial 2, y la cantidad de movimiento final 1 más la cantidad de movimiento final 2. Sabiendo que la cantidad de movimiento es esta ecuación, queda la masa 1 por la velocidad inicial 1 en esta. Y aquí nomás se suma la masa 2 por la velocidad inicial 2. Y aquí al final la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2. ¿De acuerdo? Pero pasa algo.
Acuérdense que como la velocidad inicial 1 vale 0, pues se elimina ese término. ¿Y qué queda? Masa 1, velocidad inicial 1, igual, esa es pura álgebra. Masa 1, velocidad final 1, más masa 2, velocidad final 2. Pero aquí, ¿qué pasa? Como estamos hablando del mismo corpúsculo, la masa 1 y la masa 2 son iguales, ¿sí? Se consideran los mismos corpúsculos, o sea, de misma masa. Entonces podemos establecer que como la vamos a llamar M, cambiar a todas estas por M, porque es la misma, ¿de acuerdo? M por la velocidad inicial 1 igual a M por la velocidad final 1 más M por la velocidad final 2. No hay que hacerlo todos los mismos pasos porque ya sabemos que aquí pasan cosas, ¿sí? Para no brincarnos pasos. Todo, como está la M en todos lados la misma, se puede dividir entre M todo y se elimina, o factorizar M y se elimina después. O multiplicar por 1 sobre M, es la misma. Entonces queda velocidad inicial 1 igual a la velocidad final 1 más la velocidad final 2. Pero establecimos también que en un choque inelástico la velocidad final 1 y la velocidad final 2 son iguales. Entonces la podemos llamar velocidad tal cual. Entonces la velocidad inicial 1 pues así la dejamos, no la tenemos, perdón, por así decirlo. Vamos a usarla sin números. Pero la velocidad, ¿cómo se llama? Final 1 y la velocidad final 2 la podemos cambiar como V, porque es la misma aquí. Y como es la misma se pueden sumar, son términos semejantes. Y esto nos da 2 veces la velocidad. Y si yo quiero calcular la velocidad final, como siempre tenemos la velocidad inicial 1 como dato en los problemas estos del corpúsculo, y en mecánica se pasa dividiendo el 2 y queda que la velocidad final 1, la velocidad final 1 y la velocidad final 2 es la mitad de la velocidad inicial. Y ahí está. Eso es lo que queríamos demostrar. Eso es en un choque inelástico en la teoría corpuscular del viejón de Newton. Ahora vámonos, ya hasta ahí entendido, vámonos a un choque elástico. ¿Qué se tiene en un choque elástico? ¿Sí? Este era un choque inelástico, ahora voy a un choque elástico. Vamos a ver qué pasa, qué particularidad tiene. En el choque elástico tenemos lo siguiente. Tenemos en el antes, tenemos dos corpúsculos con una velocidad inicial 1 y tenemos el otro corpúsculo que se supone que es la misma masa, aunque no parezca. La velocidad inicial 2 vale 0, pero tiene, perdón, voy a poner abajo para que sea consistente con lo otro. Tiene una masa 1 y una masa 2, pero la masa 1 y la masa 2 van a ser iguales. Entonces lo podemos llamar M, lo que pasaba ahorita. Y en el después chocan y cada una agarra por su cuenta. ¿Sí? Como si fueran dos canicas o dos bolas de billar. Esta, voy a poner así como si estuviera con velocidad. Prácticamente me está pidiendo la velocidad 1, pero es diferente al otro caso. Porque la velocidad final 1 y la velocidad final 2 ya son diferentes, ya no son iguales. Entonces, al pasar esto, como es un choque elástico, tanto se conserva la cantidad de movimiento como siempre, porque estamos limitándola a que no haya fuerzas externas, está aislado de las fuerzas esas, no hay fricción, no hay resistencia al aire, no hay alguna u otra fuerza que lo esté interactuando porque lo hace en un intervalo pequeño. Entonces, por ello, me interesa el antes y el después, por eso es que se puede aplicar la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, pero también, ahorita vamos a ver que se conserva más, aplicando. Ojo, aquí la diferencia es que las velocidades son diferentes, ¿no? En el anterior eran iguales. Aplicando ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces la voy a aplicar. ¿Qué color está usando? El rojo.
pues era aquí verde, entonces porque la puse en rojo. Lo mismo, cantidad de movimiento total inicial igual a cantidad de movimiento total final. Se separan 2 inicial, se separan 2 final. Y sabemos que la inicial es la masa 1 por la velocidad inicial 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 2 igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2. Pero ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de esto? Que la masa 1 y la masa 2 es igual. ¿Sí? Porque es un choque elástico. Estamos tomando en cuenta que las masas son iguales. Le podemos llamar M. Y para ello, entonces en lugar de poner M1, voy a poner M. Velocidad inicial 1. Y aquí, además, este se elimina. Porque la velocidad final, velocidad inicial 1 vale 0. Y aquí quedaría M velocidad final 1 más M velocidad final 2. Y si yo divido todo entre ¿qué? Entre M, se puede eliminar la M en todos lados. Entonces, ¿qué quedaría? Velocidad inicial 1 igual a velocidad final 1 más velocidad final 2. Recordando que la velocidad final 1 y la velocidad final 2 no son iguales. Entonces, tengo dos incógnitas. Siempre y cuando la velocidad inicial 1 siempre nos las da. Pero la velocidad final 1 y la velocidad final 2 es el modelo matemático que yo debo de seguir para encontrarla. Entonces, ocupo otra ecuación. No como en la anterior que con una quedó. Esta la voy a llamar ecuación 1. Y de 1 siempre les voy a recomendar despejar cualquiera de las dos variables. Acuérdense que ustedes tienen que conocer velocidad final 1 y velocidad final 2. Ese es el objetivo. Suponiendo que la velocidad inicial 1 ya tiene un valor dado, ¿no? De 1 les recomiendo que despejen la velocidad 1. De aquí, ¿quién le estorba? La velocidad 2 se pasa al otro lado restando. ¿A quién? A la velocidad inicial 1. Entonces, velocidad inicial 1 menos velocidad final 2. Ahí está. Se la voy a llamar ecuación 2. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale la ecuación? ¿De dónde sale la ecuación? La que sigue. Ok. Bueno, esto lo puedo hacer después. Ahorita lo hago. Primero voy a establecer una segunda ecuación para que no se me pierda. Ustedes dirán, les vuelvo a reiterar, ustedes dirán, ¿de dónde sacan la otra ecuación? Pues la otra ecuación, como estamos en un choque completamente elástico, estamos, ¿cómo se llama? Considerando que también la energía cinética total se conserva. Entonces, voy a aplicar esa ecuación, no la hemos aplicado. Aplicando, siempre ha sido la ley de la cantidad de movimiento, la conservación de la cantidad de movimiento, pues también aplicando la ley de la ley. Ay, se me activa el borrador siempre. De la conservación me tengo que sacar de la manga otra ecuación porque no se puede resolver con una sola, o sea que ocupo otra ley. Ya la ley de la conservación ya la apliqué, me dio la primera ecuación, me falta la segunda, esa la voy a sacar de la energía cinética. ¿Y eso qué es? Igualito prácticamente, solamente que la ecuación de la energía cinética es otra, ¿no? Voy a ponerla en verde así como aquí. Sería, hay que plantear la energía cinética inicial total igual a la energía cinética final total. No le pongo F, pero ya sabemos que es. Se separan dos, energía cinética 1, inicial, energía cinética inicial 2, energía cinética final 1, energía cinética final 2. Fíjense que no le pongo la F, con que le ponga nomás 1 y 2 ya sabemos que es la final. ¿De acuerdo? Y luego, la energía cinética, no sé si ustedes recuerdan, de ahí cursos de mecánica, que la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué velocidad? Pues depende en qué cuerpo estemos, en qué corpúsculo. Entonces la voy a aplicar 4 veces. Un medio de la masa 1 por la velocidad inicial 1 al cuadrado, más un medio, sustituyendo la masa 2 velocidad inicial 2 al cuadrado, igual a un medio de la masa 1 por la velocidad final 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad final 2 al cuadrado. Pero recordemos que como la velocidad inicial 1 vale 0, se elimina ese término. ¿Qué queda? Pues queda algo más sencillo, queda un medio de la masa 1 velocidad 1 al cuadrado igual a un medio de la masa 1 por la velocidad final 1 al cuadrado más un medio de la masa
2 por la velocidad final 2 al cuadrado. Y ahí queda la nueva ecuación. Pero recordemos que los corpúsculos son los mismos. Entonces se puede establecer que masa 1 igual a masa 2 es igual a la m. Le podemos poner m porque es la misma. Le podemos nombrar otra variable. Entonces quedaría 1 medio m, que es m1. Velocidad, otra vez activo el borrador. Velocidad 1 al cuadrado. Igual, aquí vamos a cambiar el 1 medio, perdón, la m. Ahí está. Si ustedes se percatan, chavalones, aparecen un medio y la m en los tres términos. Tanto del lado izquierdo en un término como los dos del lado derecho. Puedo dividir todo entre un medio de m. ¿Y qué va a pasar? Pues como se repite, se puede eliminar con este. Estoy justificándola con todas esas cosas que estoy haciendo, ¿no? La fórmula queda más sencilla. Velocidad 1 al cuadrado igual a velocidad 1 final al cuadrado más velocidad 2 al cuadrado. Se parece mucho a esta, pero con los cuadrados. Esta, plebes, se llama ecuación 2. ¿Sí? Y ya. Si ustedes recuerdan de matemáticas 1, matemáticas 2, donde usaban un sistema de ecuaciones de 2 por 2, pues tienen esta ecuación y esta. ¿Cuántas variables? Hay dos ecuaciones. ¿Cuántas variables? 2. La velocidad 1 y la velocidad 2. Pues lo que tienen que hacer es despejar de una y sustituir en la otra. Yo les recomiendo que de uno, eso lo voy a hacer en otro color. ¿Qué color será? Morado. No, sí, morado. De la ecuación 1, esta, más sencilla que esta por los cuadrados, despejen la que les dije ahorita, ¿sí? Bueno, regular siempre es igual, la velocidad 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a quedar? Queda, de la 1 queda que la velocidad 1, ¿quién le estorba? La velocidad 2, se pasa al otro lado restando y queda velocidad 1 inicial menos velocidad 2. Acuérdense que estoy usando el método de sustitución, despejar de una variable y sustituir en la otra. Esta la voy a sustituir en 2. Esta es la ecuación 2. La voy a sustituir aquí, donde aparezca V1, porque ya tengo lo que vale V1, es velocidad inicial 1 menos velocidad inicial 2. No se nos olvide, lo voy a sustituir aquí. En lugar de poner V1, ¿qué voy a poner? Lo que vale V1. Entonces voy a poner la ecuación 2. Velocidad 1, verde en verde. Velocidad 1 inicial al cuadrado es igual, pero como la velocidad 1 vale velocidad, lo voy a poner en paréntesis, velocidad 1 inicial menos velocidad 2, todo le voy al cuadrado, más esto que falta. ¿Sí? Si ustedes se percatan aquí, plebes, tienen dos términos que se le conoce como binomio, que lo pueden ver en el Ceneval, en el examen, al cuadrado. Y un binomio al cuadrado es como si tuvieran x más y o x menos y al cuadrado. El signo sería igual a el cuadrado del primero, más, si aquí el signo negativo es menos, este signo también, más el doble del primero por el segundo, que es 2 veces xy, más el cuadrado del segundo. Esto es dependiendo, el signo, el del segundo término, depende del signo que tengamos aquí. Sí, ahorita nos va a aparecer un menos. Lo voy a aplicar aquí, esto. Aquí queda igualita. El cuadrado del primero es la velocidad 1 inicial al cuadrado. Más, pero es menos porque aquí hay un menos. El doble del primero, que es velocidad inicial 1, por velocidad final 2, que es el doble del primero por el segundo. Imagínense que esto es x, esto es y. Aquí, x y y. El cuadrado de velocidad 1 inicial, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, me falta. Ese siempre va a ser positivo, porque menos por menos se hace más al cuadrado. Y más la velocidad 2 que teníamos aquí al cuadrado ya. Si ustedes se percatan, plebes, este se puede pasar para otro lado porque aquí hay un término que está igual que aquí. ¿Sí? ¿Cómo queda? Velocidad inicial 1 al cuadrado menos velocidad inicial 1 al cuadrado. Esto es igual a menos 2 veces la velocidad inicial 1 por la velocidad final 2. Pero aquí estos dos términos son semejantes. Es como si fuera x cuadrada más x cuadrada. ¿Qué tenemos cuando tenemos x cuadrada más x cuadrada? 2x cuadrada. El x cuadrado no cambia porque son términos semejantes. Entonces aquí quedaría más 2 veces la velocidad final 2 al cuadrado. Si ustedes se percatan, estos dos son los mismos términos, pero con signo diferente. Entonces se eliminan, se van a eliminar. Ya casi lo terminamos. Va a quedar 0.
Y acá va a quedar menos 2 veces la velocidad inicial 1 por la velocidad final 2 más 2 veces la velocidad final 2 al cuadrado. Si nos percatamos, pues del lado derecho, pues del lado izquierdo quedó un 0. Aquí aparece velocidad 2 como factor común y aquí también. Y el 2 también. Y aquí también. Entonces lo factorizamos. Esa es la parte, digamos que muchos se enredan. Factorizar porque aparece un factor común, o sea, algo repetitivo en todos los términos. Aquí son 2 términos. Este es uno completo y este es otro completo. Los signos los separan los términos. ¿Sí? Entonces puedo sacar yo el 2 y la velocidad 2 de paréntesis. ¿Por qué? Porque aparece aquí y aparece acá. Y aquí también miren, se repite. Se repite una vez la velocidad 2. Y si yo quito, por ejemplo, de aquí, esto, de este término, ¿qué me queda? Hagan de cuenta que ya no va a estar este porque ya lo saqué. Ya no va a estar este. Entonces, ¿qué queda? Este y este. Entonces va a quedar menos velocidad inicial 1. Más, aquí le voy a quitar el 2 y una vez velocidad 2 final. Va a quedar nomás, ya no va a quedar al cuadrado, va a quedar sola. Porque le quité una, no las dos. Así queda. Ya que hacemos eso, plebes, esto es muy común que pase. Cuando ustedes tienen factorizado este y otro término así, los dos igualan a 0. Porque están factorizados, se están multiplicando. Primero igualo a esto a 0, 2 veces la velocidad inicial 2 a 0. Y también menos velocidad inicial 1, le puse punto y coma, más velocidad 2 igual a 0. Pues de aquí despejo la velocidad 2, 0 entre 2 es 0, ¿no? Ahí está. Ya tengo una ahí solución, se podría decir. Y si, ¿qué quiero yo calcular? La velocidad 2 va. Entonces, este era mi objetivo inicial del principio. Que la velocidad 2 igual a la velocidad 1 inicial. ¿Ok? Esto no lo puedo sustituir. Me salieron 2 valores. ¿Sí? Esto no lo puedo sustituir en la ecuación, bueno, esta no le llamé 3, pero esta es la ecuación 3. ¿Sí? En la 3 queda más sencilla, en 3, porque ya conozco la velocidad 2 final, que era el objetivo, ahora me falta la velocidad 1. Si primero sustituyo esta, va a quedar velocidad 1 igual a velocidad inicial 1, que siempre la conozco, menos 0. Entonces la velocidad 1, ¿a qué es igual? La final, a la velocidad inicial. Miren, qué curioso, ¿no? Y si tengo así, va a ser velocidad final 1, va a ser igual a la velocidad inicial 1 que estoy sustituyendo aquí. Pero ¿cuánto vale la velocidad final 2? Vale velocidad inicial 1. Se restan y queda que la velocidad inicial 1 es igual a 0. ¿Qué quiere decir, plebe? Que curiosamente, que cuando este choca con este en un cuerpo, en un choque elástico, se intercambian las velocidades. O sea, la velocidad 1 adquiere la velocidad inicial 2 que vale 0. Esta se queda quieta y esta al contrario, obtiene lo que vale la velocidad inicial 1. Curiosamente, analícenlo bien. Aquí está, miren. ¿Qué pasó? Cuando la velocidad inicial tiene un valor 1, tomo el valor de la velocidad final 1 y la velocidad 2, la canica 2, o sea, el corpúsculo 2 se queda quieto. Y si esta es la solución, la velocidad 2 adquiere la velocidad inicial 1 y el corpúsculo de la 1 final vale 0, se queda quieto, lo que les acabo de decir. Y listo, chavalones, ahí termina esta clase.